buenas a todos, buenas tardes, buenos días, quien esté al otro lado del charco. Hoy tenemos un nuevo encuentro del equipo de Pandemonium. Hacía tiempo que no hablábamos sobre este tema. Como sabéis, en Pandemonium 2 vertimos un poco como eje el tema de las elecciones estadounidenses. Y aunque es cierto que algunos ya habéis visto que no está Agustín Laje, hoy también tenemos a un invitado muy especial que no solo nos lo habéis pedido muchos de vosotros, sino que además también lo queríamos traer porque se ha destacado en las últimas semanas como uno de los mejores informadores, al menos de manera independiente, sobre todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Este es Marcial Cuquerella. Muy bienvenido, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a vosotros. Es un Marcial, para el honor. que no lo hayáis conocido hasta ahora, es un empresario español con amplia experiencia también, sobre todo en Estados Unidos. Ha estudiado allí varias veces y, como estaba diciendo, se ha destacado por informar aquello que los medios de comunicación estaban ocultando. Y, pues, obviamente, ha llamado la atención no solo de nosotros, sino también de muchos medios y muchos informadores, quienes han puesto directamente a provocarlo o insultarlo. Algunos de los medios, sobre todo, ya sabemos, de izquierda, por decir que está desinformando. Hoy le hemos querido invitar precisamente para que nos cuente a nosotros qué es lo que está ocurriendo, que nos explique un poco el contexto de cómo se ha llegado hasta aquí y juntarse con nosotros para hacer una especie de prospección de futuro de qué es lo que puede ocurrir, gane Trump o gane Biden. Así que nada, dar saludos aquí a Carlos Beltramo, Carlos Polo, Milcos Lucas, que ya los conocéis de sobra. Así que si queréis comentar algo vosotros o hacer alguna pregunta comercial y empezamos, como lo prefiráis. Bueno, yo simplemente agradecer a Marcial que esté acá con nosotros. Es para nosotros como tener un rockstar en el escenario. A falta de laje tenemos a Marcial. Y la verdad es que tengo algunos amigos que han seguido el tema de Estados Unidos y sin saber que yo tengo alguna relación con conocimiento con Marcial, me decían que Marcial Cuquerella es el que mejor ha armado los briefings sobre el tema de Estados Unidos, tal. Sí, le digo, vas a ver. Así que y la verdad es que hoy le decía a los contertulios, vamos a decir, que mis compañeros, que alguno estará viendo justamente para comentarme esto, ya me tratan de terraplanista para arriba, digamos, ¿no? Entonces, lo digo porque efectivamente es el sentido que tenemos, no solo por el tema de la censura, sino también por la avalancha de pseudoinformación o de información sesgada o de información parcial, o también hay que decirlo, que esto es una lucha, una pugna, y entonces nosotros con Carlos Polo tenemos un libro que se llama Análisis de escenario con mentalidad ajedrecista, que es uno de los ejes originales de Pandemonium, y ahí decimos, cuando te pones en el tablero político, tú tienes tu estrategia tal y le metes todos los kilos, pero del otro lado también hay un tipo que tiene cerebro como tú y también mueve fichas como tú. Entonces la cosa no es fácil, no es fácil. Entonces, las dos cosas. Las probabilidades son infinitas. En el momento que uno mueve el primer peón, ya te ha cambiado todo el escenario del juego y el que diga que sabe lo que va a pasar hoy está mintiendo. Efectivamente, y además tú haces una jugada brillante, pero también el contrincante hace otra jugada brillante, entonces no te tienes que venir demasiado arriba cuando la haces bien, ni demasiado abajo o tirar la toalla cuando no te sale o te hacen una jugada mejor, porque en el fondo no es que lo tuyo estuvo mal o no, el otro tuvo su habilidad, digamos, ¿no? Entonces, sí. De alguna manera lo que queremos con esto es romper un poco el cerco informativo. En España tú con el Club de los Viernes, con Elena, tal, lo han logrado romper un poco. También en algún momento gente como John Aquaviva desde Londres, que ahora ya él sí tiró la toalla, lo hacía. Pero en América Latina realmente la desinformación es brutal. Entonces, bueno, lo primero que queremos es romper esa desinformación. Segundo, ver dónde estamos parados ahora mismo. Y tercero, el hecho de que esa proyección, porque ya estamos pensando en Pandemonium 3, y el mundo va a seguir, pase lo que pase el 20 de enero, va a seguir. Y nosotros seguimos en la lucha, con lo cual también queremos un poquito picotear sobre ese tema, digamos, ¿no? Qué bien, estupendo. No, para mí es un absoluto honor estar con vosotros cuatro y en este lado de la pantalla y no en el otro lado. Es una sensación muy curiosa y sobre todo pues, a contaros mi visión de las cosas, pero sobre todo aprender de vosotros, que sois verdaderos expertos en este tema de la geopolítica y de la geoestrategia y de análisis de
de escenarios y además tenéis mucho ascendiente, mucha credibilidad. Lo que me decía ayer un amigo me decía, a ver, lo que te pasa a ti es que eres un friki creíble. Y yo creo que al final es los que somos frikis o los que todos somos frikis de algo, todos tenemos nuestro convencimiento de que hay algo ahí, que hay algo ahí y lo único que tenemos es que armarnos de razones y hacernos preguntas, ¿no? Y yo creo que aquí todos nos hacemos las preguntas y todos nos las respondemos. El plantel que hay aquí, lo que estoy viendo ahora mismo en mi pantalla, es un auténtico lujo. Bueno, entonces cuéntanos un poquito la historia. Para los latinoamericanos, Mira, los latinoamericanos no entienden, ellos creen que Biden ganó totalmente el 3 de noviembre y que en adelante no ha pasado nada. Entonces, algo en breves palabras. Te lo cuento como una historia personal, porque fue realmente lo que pasó. Yo he estado unos cuantos años trabajando en Estados Unidos. A mí siempre me ha atraído el mundo de los Estados Unidos y de la democracia, pero viene de lejos. Mi abuelo, que mataron en Paracuellos, estuvo muchos años viviendo su infancia en Estados Unidos y vino a España a intentar cuidar y proteger la democracia, y por culpa de eso pues fue asesinado en el 36. Y entonces de ahí a mí siempre Estados Unidos me ha parecido un referente a nivel democrático. Siempre me ha gustado. Y estuve unos años viviendo allí, trabajando, y fue cuando justamente coincidió con el surgimiento o resurgimiento o el reconocimiento de Donald Trump. Coincidió que en ese momento yo me estaba leyendo la biografía de Teddy Roosevelt, del que no hay vídeo. Creo que hay un par de audios, pero no hay vídeo. Entonces nadie sabe cómo era Teddy Roosevelt a nivel imagen, cámara y radio. Pero cuando te lees su biografía, te das cuenta de que Donald Trump es exactamente igual. Lo mismo. Es exactamente igual. Y además está hecho para el ADN americano. Igual que Teddy Roosevelt, que tiene su imagen en el Monte Rushmore, es un ídolo para los americanos. En el momento que ves cómo funciona Donald Trump, dices, pero sí es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es igual de histriónico, es igual de americano, es igual de teatrero, es igual de, pues, tienes a Teddy Roosevelt que dejaba la Casa Blanca, nadie sabía dónde se había y estaba matando bisontes. O sea, era una persona y tenía un tono de voz muy agudo y era muy insoportable, pero a los americanos les encantaba, muy como Donald Trump. Y entonces yo vi clarísimo cuando en España y en el resto del mundo estaban diciendo este señor está loco y Hillary Clinton le va a pasar por encima, que no, que esto no iba a pasar. Y entonces ahí me aficioné mucho a la política americana. Pasan 4 años, viene el 2020, vamos viendo que los datos de las encuestas americanas van diciendo que Joe Biden le va sacando 20 puntos, 15 puntos, 18 puntos, 12 puntos, el más conservador dice 10 puntos a Donald Trump, y yo no me creo nada. Entonces, esa noche tengo un pequeño medio de comunicación, una televisión, y esa noche retransmitimos en vivo el evento, las elecciones, a las 2 de la mañana. Donald Trump había ganado las elecciones, estaban llegando los datos a 2 de la mañana hora España, estaban llegando los datos de una forma abrumadora, iba ganando por 800.000 votos en Pensilvania, por millones de votos, era una victoria arrolladora y a mí me estaba haciendo mucha ilusión porque le iba a dar en las narices a todas las poll y a todos los medios americanos. Entonces, en ese momento, a las 3 de la mañana, se corta, aparece Joe Biden y dice, tenemos muy buenas sensaciones. Y yo estaba viendo los datos de recuento y decía, no sé dónde te sacas las buenas sensaciones ni qué te puedes haber tomado, porque es absolutamente imposible que tengas buenas sensaciones. Y lo siguiente que pasa es, después de decir tenemos muy buenas sensaciones, con 3 personas escuchándole, porque estaba en un parking y no había nadie ahí, tenemos muy buenas sensaciones de haber ganado las elecciones y cada voto cuenta y tal, se corta el recuento de datos, dejan de llegar datos, dejan de aparecer datos, hasta el cabo de 2 horas después, que ya está ganando Joe Biden. Entonces, eso, el que está ahí, el que lo está viendo y lo está viendo con ojos críticos, se hace un montón de preguntas.
Pues lo que pasó es que yo, sin ser periodista, me hice todas esas preguntas y empecé a intentar respondérmelas. Y pues desde el 3 de noviembre que no duermo, porque nadie me las responde. Es absolutamente imposible encontrar a nadie que me dé una respuesta adecuada a qué pasó ese día a las 3 de la mañana y por qué Joe Biden tenía más información que cualquiera. ¿Qué sabía? Da la sensación de que estaba leyendo un guión, de hecho lo estaba leyendo, estaba con un cuadernito así, estaba leyendo un guión con exactamente lo que tenía que decir. Y entonces, Es que, Marcial, yo tengo la impresión que la gente que apoya a Joe Biden no quiere respuestas, solo quiere el resultado. No quiere saber qué pasó, porque yo creo que sabe qué pasó. O sea, la impresión que tú tuviste la tuvieron ellos también. Y entonces, aquí nos toca hacer a todos esa misión que creo que te ha caído del cielo de ser el friki creíble, ¿no? Aquel que desafía el mainstreaming, que sabemos que es una prensa totalmente parcializada, porque lo era antes y lo está haciendo ahora. Y entonces, claro, creo que en cierta medida no está en discusión. Creo que lo que está en discusión es si el es impune o no. Lo que parece que está en discusión y lo que ya después de escuchar mucho y leer mucho y enterarme de cómo va el sentimiento es, a ver, lo importante es, ¿pero tú quieres que Trump siga siendo presidente o no? Entonces, la pregunta ya no es, la pregunta relevante aquí es, que ya se empieza a hacer mucha gente, es, oye, ¿tú amañarías unas elecciones para conseguir que Hitler no fuera el presidente? Para conseguir que Hitler no ganara las elecciones, entonces ya te das cuenta de qué va todo esto. Te das cuenta de que ellos han conseguido poner tan mal a Donald Trump que ellos mismos se han creído que es el demonio para ellos. Y entonces eso justifica el que haya un masivo en las elecciones. Y entonces lo que dicen es, sí, pero no, sí, pero cállate. Coño, que es que hemos conseguido quitar a este tío. Es como, ¿no lo entiendes? Entonces cualquiera les explica que no, que es que este tío... Al final, yo soy muy providente para estas cosas. Dios utiliza el instrumento que utiliza. Igual que en el Antiguo Testamento utilizó a David para cargarse a Goliat y era un pastor, pues yo creo que para hacer el bien, Dios utiliza lo que tiene más a mano. Y en este momento, lo que tenía más a mano es un señor que es un tío muy raro, que tiene una pinta de mafioso que habla por los codos y mete la pata cada vez que habla, pero sus obras han sido paz en el mundo, sus obras han sido una política de defensa de la dignidad humana desde el nacimiento hasta la muerte, ha sido ataque contra el sistema, contra todo el orden mundial, nuevo, contra el gran reseteo, contra todas las big techs, contra todas las... Ha sido por sus obras, hombre, claro, es lógico que concite muchos odios, es muy lógico, muy lógico. En ese sentido, bueno, ahora paso con Lucas, pero y por no acaparar esto, para que el siguiente paso que me gustaría, más allá de lo que Miklos nos va a decir, es que nos des algunos ejemplos, más allá de tu sensación de que se paró la elección al estilo boliviano, no sé, porque la gente sigue sin creerse, o sea, mis amigos que están en el chat del colegio y que son del palo, o sea, no es gente de izquierda, todo lo contrario, sigue pensando una cosa, la narrativa. Trump es el equivalente a kirchnerismo en Argentina, lo cual es alucinante. Pero estoy hablando de gente amiga mía bien en Miami. No te estoy hablando... Trump es lo peor que le pudo pasar al Partido Republicano. Y lo segundo que también me gustaría que comentes, el papel de algunos republicanos, los llamamos rinos, ¿no? Entonces, que expliques un poquito eso para que también la gente vaya entendiendo cuál es el panorama que se está encontrando ¿no? Perdona que interrumpa, parece que se ha parado la emisión en Facebook, ¿es posible que nos hayan censurado? Sobre sí, disculpa, me habías planteado una pregunta que era hechos concretos de ejemplos, y ejemplos, porque efectivamente ya la gente está muy alineada y es muy difícil, si no estás metido realmente y no has visto toda la evolución de cómo va, seguir los postulados sin parecer un loco, ¿no? Entonces, la primera y fundamental es que cuando uno se descarga los datos de votos, de votaciones, de recuento, como van apareciendo, se da cuenta que justamente
a las 3:30 de la mañana, cuando Biden sale a decir que tiene muy buenas sensaciones y se para el recuento, entra un bloque de votos en todos los estados, entra un bloque de votos increíble y estadísticamente imposible, porque todos los votos son para Biden. O sea, bloques de votos de 130.000 votos, y lo ves en las gráficas, cómo van entrando, ¿no? Y además es lo que Trump intenta enseñar constantemente en sus gráficos. Más datos son, por ejemplo, el hecho de que sin hablar de Voldemort, sin hablar específicamente de eso, cómo hay en esos 6... Perdona, un input para la gente que no está viendo. Voldemort es la palabra que no podemos decir para que no nos censuren. Exacto. Empieza por F. Pero ya la adivinarán. Volvemos al aire. Sí, exactamente. Vale. Entonces, bueno, pues, evitaremos que nos quiten. Para intentar no hablar de Voldemort, incluso las demandas que tienen pinta de que vayan a funcionar es que en los estados clave, los estados que están en litigio, ahora mismo que están disputados, esos estados aprobaron un mes antes, 2 meses antes, aproximadamente, una ley electoral que va contra su propia constitución, en el que permiten que se vote en esos estados hasta 3, 4 y 5 días después de las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que da opción? A que vayas haciendo un cálculo y vayas diciendo, bueno, pues me hacen falta 2.000 votos en este condado, pues voy a meterle 2.000 votos. Y lo que se presta es a la posibilidad de retocar las estadísticas reales de los datos electorales como a placer. El problema es que esa noche, y entonces eso es real, eso es así, o sea, se aprobó esa ley 2 meses antes de las elecciones y esa ley es inconstitucional y esa ley va contra la propia Constitución. La discusión ahora en los tribunales es si, bueno, vamos a quitar esa ley ya, pero lo hacemos para las siguientes elecciones o lo hacemos de forma retroactiva para las anteriores y entonces todos estos votos que entraron después los tenemos que tirar. Si lo hacemos para las elecciones anteriores y entonces todos estos votos los tenemos que tirar, vamos a privar de derechos, en teoría, a muchos cientos de miles de personas. Eso es lo que dicen los demócratas. Y los republicanos dicen no, porque eran votos ilegales y al ser votos ilegales lo que estás haciendo es privar de derechos a los que votaron legalmente. Entonces, en ese punto, no en el tema de Voldemort, en el punto concreto de la inconstitucionalidad de la ley que aprobaron, el artículo 77, que aprobaron para el 3 de noviembre, eso concretamente es lo que está en los tribunales. No está en los tribunales otra cosa. Entonces, es cuestión... Entonces, ¿qué pasa? Que como está en tribunales y no es un tema de demostrar si hubo o no hubo Voldemort, lo que están diciendo el resto de los delegados de los estados dicen voy a mandar mi lista de delegados, fenomenal, demócratas mandan su lista y los republicanos dicen como esto está subyúdice, como esto está pendiente de un montón de cosas que pueden pasar de aquí al 6 de enero, voy a mandar yo mi lista, no vaya a ser que luego resulte que tenía yo razón y al no haber mandado la lista me quede sin ella. Entonces, o me quede sin contar los delegados por parte de los republicanos. Entonces han mandado 2 listas. Por Pensilvania, por ejemplo, 20 delegados han mandado al señor Pence, que es el que los cuenta el día 6 de enero. El señor Pence va a recibir 2 sobres. Uno, que es el oficial, el del gobernador y el secretario de Estado, firmado por el gobernador y el secretario de Estado de Pensilvania. Y otro, que es el que han mandado los electores republicanos por si la justicia de aquí al 6 de enero les da la razón, con que no, es que hay que ir retroactivamente, hay que anular los votos que se emitieron ilegalmente porque esta ley que se aprobó es inconstitucional y está aprobado. Entonces, esa es un poco la lucha que hay. Eso es una realidad, ya ahí ya no hay un tema de demostrar o no demostrar si hubo Voldemort o no hubo Voldemort. Ahora, ahí es un tema que es automático. Ahora, cuando en el estado de Michigan, el juez que está encargándose de eso ordena una auditoría a las máquinas de recuento electoral y una auditoría judicial a un perito judicial. Y en el momento que tiene el informe el perito judicial
la secretaria de Estado del Estado de Michigan impugna ese informe diciendo que tiene datos importantes, relevantes para que pueden generar conflicto y le pide al juez que oculte ese informe, dices, ¿qué están intentando ocultar? Ahora ya sí quiero ver ese informe, ahora ya quiero que me lo enseñes. Y entonces los mismos que están impugnando, los mismos que están demandando al Estado de Michigan, lo que hacen es irse a otro juez y decirle, enséñame este informe. Y entonces ese informe sale el lunes. Y en el informe del lunes sale que hay un 68% de error en el recuento. El margen de error permitido es, en Estados Unidos, en la ley electoral, es un 0,0008%. No, el margen de error en esta auditoría es del 68%. Es decir, que hay más probabilidades de que se votara, de que el recuento se hiciera mal de que se hiciera bien. Que cuando un voto entra, hay más probabilidades de que ese voto se contara mal que se contara bien. Y eso hay un juez que ordena que ese informe salga. Y lo tenéis disponible, y está ahí. Está disponible en la red, es un informe jurídico en el que el propio perito que hace el informe dice, no se pueden certificar estos datos. ¿Cuál es lo siguiente? Claro, porque por el otro lado los republicanos están diciendo, bueno, pues entonces vamos a ordenar más auditorías. En Arizona, ¿qué han hecho? Se han incautado de todas las máquinas en Arizona y han hecho una auditoría. Y los resultados de esa auditoría se saben el lunes. ¿Nadie tiene interés en saber qué dice esa auditoría? ¿De verdad? ¿Que la han ordenado y es una auditoría real? ¿De verdad nadie tiene interés en saber que hay una auditoría en Arizona, que son 12 delegados que pueden cambiar las elecciones? Entonces, ya no es un tema de demostrar Voldemort o no Voldemort, no es un tema de demostrar si aquí alguien ha engañado, es un tema de, tío, respóndete a las preguntas que te surgen. ¿Por qué hasta ahora ningún juez, o sea, todos los casos que dicen que se han tumbado, que realmente han sido 5 casos en el caso de la campaña de Trump, ha habido 5 casos y luego ha habido un montón de gente que se considera damnificada y también pone casos. Bueno, ningún juez hasta ahora ha permitido que se muestren las pruebas. Ningún juez. Todas las peleas han sido que los demócratas no quieren que se produzca un juicio. Y entonces el juez, por ejemplo, lo que pasó con Texas en la Corte Suprema, los jueces no dijeron aquí no ha habido nada. Lo que dijeron es, Texas, tú no me has demostrado que estás suficientemente damnificado para demandar a Pensilvania y a todo el resto de los estados. Demuéstrame que con esta acción a ti se te ha perjudicado personalmente y entonces te concederé la posibilidad de demandarle. Pero hasta ahora no tienes standing, no tienes legitimidad jurídica para hacer eso. O sea, no se ha llegado nunca a evaluar todas las declaraciones juradas que se han cometido, que se han hecho, todas las pruebas estadísticas que son absolutamente imposibles, todos los logs que se han visto en las máquinas. No ha habido opción, no ha habido ningún juez que lo haya podido ver porque lo han cortado antes. Entonces, es que casi, Marcial, la definición que el diccionario de Oxford tiene sobre la palabra posverdad, ¿no? Sí. Para la modelación de la opinión pública no importan tanto los hechos subjetivos o no les interesa a la gente, sino las emociones o las creencias previas, ¿no? O los prejuicios. Eso es el confirmation bias. Yo lo único es que voy a buscar cosas que reafirmen mi forma de pensar. Y si hay algo que me puede ofrecer una verdad incómoda, no quiero que me la cuenten. Lo que me sorprende y lo que me tiene indignado es que a mí me llaman periodista y yo soy ingeniero, yo no tengo nada de periodista, pero los periodistas en España y en Iberoamérica y en todos lados no se están haciendo las preguntas adecuadas, cuando tendrían realmente una historia para contar que ni John le Carré. Uh-huh. No solamente es una historia, son decenas, centenares de historias. Ahora, dentro de lo que tú, de la muy interesante narración que nos estás dando, también dentro del contexto de lo que tú analizas, ¿no? Si uno ve el mapa electoral de los Estados Unidos, la claridad de cómo ese mapa también juega en favor de lo que está ocurriendo ahora, esta narrativa. Tú ves el análisis en los Estados Unidos, la costa este, que es la costa financiera, la costa mediática, ¿no? Azul. La costa occidental, de Seattle a San Diego,
azul, Big Tech. Y en el medio, todo rojo, o la mayoría de sitios rojos, y los estados que han pintado de azul es porque si tú te fijas en el fenómeno de votación, todas las zonas urbanas, las grandes zonas urbanas, son azules, pero el resto del país, todos los otros counties son rojos. O sea, es una especie como de que las dos costas están tratando de aplastar, no solamente o sea, al medio. Ocurre que, por ejemplo, en los estados del Deep South, que supuestamente debían haber sido bastiones demócratas por toda la narrativa política que se tiene, han votado también por Trump. Estás hablando de Mississippi, estás hablando de Louisiana, de Georgia, ¿no? De Alabama. El Rust Belt, que supuestamente iba también, ¿no? Que hablaban de esta Blue Wave, en realidad nunca fue una Blue Wave, ha sido un Blue dominó. También voy a usar una palabra para no decir otra palabra que puedan, ¿no? Pero ha sido un dominó azul. ¿Cómo juega esta configuración electoral en todo lo que está ocurriendo, en todo lo que tú estás señalando? Fíjate, la sensación que da cuando ves el mapa global de todos los condados y de cómo y de por qué, si son rojos o azules, la sensación que da es la misma que cuando las películas estas de Hollywood, de que hay un francotirador que está apuntando, solo tiene una bala y tiene que aprovecharla bien. Bueno, no, si realmente es cierto todo lo que se dice en esos mapas, hay que contratar al jefe de campaña de Biden porque ajustó perfectamente dónde tenían que ganar, en qué estado y por cuántos votos. Exactamente. O sea, lo hizo perfecto. En el estado de Arizona, bueno, pues el condado de Maricopa, que es el importante, es azul, pero todos los demás son rojos. En el estado de Pensilvania, bueno, pues Filadelfia, que es el importante, es azul, todos los demás son rojos. Pittsburgh, o sea, bien, Pittsburgh, o sea, todo lo que son, lo que realmente contaba, el resto como que se lo dieron, bueno, esto realmente es que no aporta. Y entonces, pues aquí no nos vamos ni a molestar, no nos vamos ni a molestar en decir que ha ganado nadie, porque me da igual, porque realmente no puntúa. Donde puntúa, entonces el país es como, es lo que tú dices, Miklos, que está partido por la mitad. Eso sí es una realidad. Está partido por la mitad, tiene una franja roja que lo parte por la mitad. Pero dentro de esa franja roja, en la América profunda, vas viendo los estados y vas viendo que de repente hay un puntito azul. Así es. Y dices, ¿cómo es posible que haya un puntito azul aquí? Es imposible. O sea, estadísticamente es imposible. Pero además es de verdad, es para ponerle un monumento al jefe de campaña si eso se consiguió así, porque supo sacar los votos exactamente de donde los tenía que sacar. Incluso en Texas, si te fijas en el mapa de Texas también, Houston, Dallas, San Antonio, son azules. Cosa incomprensible. Entonces dices, no, pero bueno, entonces los que han podido tener acceso a esos datos, porque hay muchos ciudadanos que se han puesto y esos datos son públicos. O sea, uno puede tirarse un rato y si tiene ganas, si tiene conocimientos de Excel, puede ver lo que ha pasado. Han descubierto, por ejemplo, en Georgia. En Georgia se descubre que hay 60.000 votos de menores de edad. Hay 15.000 votos de felones. Felones es gente en Estados Unidos, si estás convicto, si eres convicto no tienes derecho a voto, cosa que me parece muy bien. Pues hay 15.000 votos de felones. Hay 5.000 muertos que han votado. Tim Mosher me decía, llegaron los votos del extranjero que tenían bases en Georgia y Biden ganó en el 90% de los militares. Entonces tú dices, o sea, luego ves el partido del Exacto. de 2 días. Pero a ver, lo interesante, lo importante para que también el público latinoamericano lo entienda, un poco a rebufo de lo que está diciendo Marcial, que son cosas muy contrafácticas. Como decía John Acquaviva, si Trump va a tomarse un café al Starbucks ahí frente digamos, a 2 calles de la Casa Blanca, hay 20.000 personas, digamos, ¿no? Victoriándolo, o sea. En cambio, Biden no logra meter ni 10 personas y les hacen esos círculos para dar la idea de que son muy respetuosos del COVID y tal. Claro, cuando estaba el Black Lives Matter, se ve que quemar cosas, esto no pasaba, ¿no? Pero para los meetings de Biden, o sea, entonces, incluso ahora mismo, incluso pacíficamente y tal, Biden sigue hablando, tú hablabas de Georgia,
fue Trump, y la gente se amontonó brutalmente en Georgia para verlo, para aplaudirlo, y una cosa que es muy importante, le invitamos al público que busque lo del partido de fútbol americano histórico entre Navy y Army, donde apareció él con Pence, o sea, la plana mayor, y en el momento que él pisa el estadio, espontáneamente, porque, a ver, esto, yo he sido militar, ¿okay? Y esto te puede mandar hasta cierto punto. Todo el estadio empezó a gritar USA, USA, demoledor, o sea, que te pone la piel de gallina. No le has visto a Biden hacer algo ni remotamente parecido. Entonces al final dices, ¿de dónde sacó los votantes si los que están movilizados y en la calle diciendo USA son los de Trump? Y Biden se junta con 5. Pero Beltramo, fíjate, no solamente es eso que es brutal, sino que resulta que Biden que fue vicepresidente de Obama, que se ha presentado 3 veces a la presidencia y al final a la tercera ha conseguido en teoría ganarlo, pero las otras 2 no consiguió ni siquiera presentarse. Ha conseguido 12 millones de votos más que Obama en su mejor momento, en el 2008. Ha conseguido más votos de la población negra de los que consiguió Obama en determinados counties que son los relevantes, son esos puntitos azules que decíamos, coño, qué curioso que en este puntito azul has conseguido más votos negros y en los de alrededor, obviamente no. La población negra ha votado mayoritariamente a Trump, menos en esos condados. Si te fijas en los datos que son reales, los datos de analíticas y demás, Obama tiene en Twitter 120 millones de seguidores. Donald Trump tiene en Twitter 88 millones de seguidores. Biden tiene 20 millones de seguidores. El discurso de proclamación que hicieron el lunes por la noche, después de que le decidieran alguien que ya era presidente, el discurso de proclamación lo vieron 15.000 personas en YouTube. 15.000 personas. No lo vio nadie. Y sin embargo nos pretenden hacer creer que esa persona ha tenido 80 millones, o sea, el mayor número de votos que ha tenido cualquier persona en la historia de cualquier elección, si quitamos a Kim Jong-un, que probablemente haya tenido más. Es ridículo. Ya solamente eso debería hacernos pensar que aquí ha habido algo raro, ¿no? Pero si la gente, para los amigos, ¿no? Que dices, ¿tú realmente te crees que este señor, que cuando está leyendo en un prompter dice end of quote, y lo dice no una, sino ya lo ha dicho, ya le han pillado en 4 de esas? ¿Tú realmente crees que ese señor va a tener más votos que Barack Obama en el 2008? No, era un candidato completamente, o sea, como producto de marketing era imposible venderlo. Era como un chupete de tecnopor, de plástico. Cero carisma, con las lagunas mentales, con ese pasado medio, ¿no? Con todas las investigaciones que se le venían encima. O sea, era como ese sujeto que va caminando y la mosca lo va siguiendo, ¿no? O sea, por todas partes tú veías a Biden y era un candidato que no podías vender. Y por el otro lado tienes esta radical, que mi hipótesis es que en realidad va a ser la presidenta de facto si es que esto se consolida. Bueno, yo creo que te lo confirma, Miklos, te lo confirma el mismo Biden, que entre broma y broma dijo a la CNN, si se me pone un poco espesa y no coincidimos en alguna cosa, me invento una enfermedad y ya le dejo que presida a ella. Claro. O sea, ni en broma puedo decir eso. Da la sensación de como que está encerrado en un cuerpo y él nos está queriendo decir algo, ¿no? Sí. Porque se le escapa lo de va a ser el mayor fraude de la historia. Eso lo dijo en las elecciones. Lo dijo, sí. Y Marcial, y la pregunta, y una pregunta de fondo que tengo, tú que has seguido con mucho detalle y mucha atención esto. La Corte Suprema obviamente se negó siquiera a admitir el caso de Texas. ¿Hay alguna instancia, bueno, no hay ninguna instancia jurídica superior a la Corte Suprema, pero ¿existe alguna forma de darle sí, la hay. Estas alturas? ¿Sí? Hay una instancia superior a la Corte Suprema que se llama Congreso de los Estados Unidos. Si nos podrías explicar eso para que la gente, porque creo que esto es muy importante. Ahora mismo lo que tenemos, a ver,
Yo insisto que toda la parte providente de mi existencia. Yo tengo mucha fe y sigo mucho los escritos de la Iglesia. Hay una carta encíclica que es la Gaudium et Spes, que lo que dice es: me da igual si tú crees en Dios o no crees en Dios. Lo que no puede darnos igual es que no te hagas las preguntas adecuadas. O sea, que no busques la verdad. O sea, eso es la clave. Otra cosa, como la fe es un don de Dios, pues lo puedes tener o puedes no tenerlo. Pero tu obligación, al final, es buscar la verdad. Y en este caso, buscar la verdad es saber si hay opciones o no hay opciones. Y si hay opciones, ¿cuáles son? Y esas preguntas son las que nos tenemos que responder. ¿Hay opciones ahora mismo? Y sí, el señor Trump tiene muchas opciones. Tiene muchas vías. Una es la de la Corte Suprema, que no está cerrada. La Corte Suprema ha dicho que Texas no tiene legitimidad, pero cualquier otro puede tener legitimidad y de hecho lo están preparando. De hecho, incluso la misma demanda de Texas la pueden retool, o sea, la pueden rehacer y conseguir que tenga legitimidad. Esa es una. La segunda vía es doble. Una es la orden ejecutiva que firmó Donald Trump en el 12 de septiembre de 2018, en el que narraba exactamente lo que está pasando ahora. En el caso de que haya una injerencia extranjera que pueda intervenir en la tabulación de los votos, en las máquinas de recuento, en todas estas cosas. Si uno se lee la orden ejecutiva verá que efectivamente es lo que está pasando. Le doy al Director Nacional de Inteligencia 45 días para que me presente un informe a mí, al secretario de Homeland Security, al secretario de Agricultura, que no me preguntes por qué, tiene muchísimo poder en Estados Unidos, no sé exactamente por qué, pero al secretario de Agricultura, al director del FBI, al director del DOJ, a un montón de personas, un plantel enorme. Tienen que presentarme un informe con exactamente cuáles son las pruebas de la injerencia extranjera, qué es lo que ha pasado, el informe exacto y las recomendaciones a tomar. Entonces, esos 45 días acaban el 18 de diciembre, que no se sabe muy bien, yo creo que es, pasado mañana. Entonces estamos todos muy expectantes porque esa orden ejecutiva se firmó por algo y los 45 días acaban el 18. Y Ratcliffe, que es el director nacional de inteligencia, anda diciendo que hay cosillas. Y el director nacional de inteligencia, que todavía pues, ha hablado poco, pero lo poco que ha hablado ha sido: estas elecciones no pueden salir adelante, estos resultados, porque no tiene sentido, porque hay injerencia. Claro. Y eso pasa el 18. ¿Pero eso qué significa? Ese informe puede no significar nada, puede tener muchas pruebas, puede tener muchos datos, si es que se presenta, puede tener muchos datos, pero bueno, ¿qué hace Donald Trump con ese informe? Bueno, con ese informe lo que se puede hacer es que Mike Pence, en el momento de votar el 6 de enero, diga: estos estados, me han llegado 2 votos que son los 2 igualmente legítimos, y estos estados no pueden contarse. Yo no puedo contar con los datos que me han dado, con la realidad que tengo encima de la mesa, con todo lo que se ha demostrado, y ya no estamos hablando de juicios, ni de jurados, ni de nada de eso, con la realidad que se ha demostrado, yo no puedo contar estos votos. Y entonces, imaginaros el escenario en el que Mike Pence desecha los votos de Pensilvania, desecha los votos de Arizona, de Nevada, de Michigan, de todos los que presentaron dos listas, que fueron 7 estados. Ahí hay 84 delegados. 84 delegados en disputa. Y Pence decide que no se cuentan. Entonces, ¿qué pasa? Que ninguno de los 2 candidatos llega a los 270 diputados, a los 270 delegados. Si ninguno de los 2 candidatos llega a los 270 delegados, uno puede pensar: ¡wow! Golpe de Estado, porque Pence ha hecho lo que ha querido. No, está previsto en la Constitución americana. Está previsto que si pasa eso, entonces se pasa a lo que se llama la elección contingente. Se activa, me parece que es la 12ª enmienda de la Constitución. Esa 12ª enmienda lo que dice es: en el caso de que alguno de los candidatos no consiga los 270 delegados, por lo tanto los padres fundadores lo habían tenido en cuenta y se fiaban muy poco de los votos resultantes de lo que ha pasado hasta ahora, decía: en el caso de que tal,
entonces se pasa los estados elegirán al presidente, pero no lo elegirán por mayoría, lo elegirán, cada estado va a tener un voto. Y en esa situación, cada estado tiene un voto. En este momento Donald Trump tiene 26 estados, Joe Biden tiene 23 estados, ganaría Donald Trump. Esa es una de las posibilidades. Y en el Senado, hay dos preguntas que tengo para hacerte de una vez. Un segundo, Beltramo, si quieres, vamos a terminar que dé la opción y ahora le hacemos unas preguntillas. ¿Perdón? Que termine de explicar, Marcial, cuál es la última opción que queda. Perdón. Así no cortamos la explicación. Terminado. Sí, adelante. La otra opción que queda es una ley marcial. O sea, una situación tan violenta de injerencia, tan flagrante, que se considere el estado marcial y que efectivamente esto ha sido, que puede ser una de las consideraciones de la orden ejecutiva del informe hecho por el Director Nacional de Inteligencia. Hay otras opciones. Está la opción de la Corte Suprema. Está la opción de que la Corte Suprema diga que esos votos hay que desecharlos. Y puede ser perfectamente, pues quedan no sé cuántos días, quedan 20 días. Puede ser perfectamente esa opción. Las opciones están tan abiertas, que ya no digo así bote pronto, y yo que no soy ni abogado ni juez en Estados Unidos y soy ingeniero y todo lo que os estoy contando es absolutamente cierto y está soportado documentalmente, no estoy inventando nada, se me han ocurrido 3. ¿Cuántas más puede haber? Yo creo que es como muy arriesgado decir que porque el colegio electoral demócrata mandó sus votos a Biden, que además no se sabe cuáles son, ya está, ya es el presidente. Pues es bastante arriesgado, ¿no? Bueno, hay un comentario antes de que entre Carlitos, entonces. Es increíble, ¿no? Y esto te da una idea, también creo que es una de las lecciones que uno saca, porque habría que decir que Marcial en realidad es un periodista, o sea, él está llenando el rol de un periodista en este momento, ¿no? Sería increíble, o sea, es increíble la manera como la institucionalidad de Estados Unidos prevé todos los escenarios. Es una cultura democrática impresionante, porque hasta los escenarios más extremos están considerados, tienen un marco constitucional. O sea, esa es la solidez y ponerse a pensar de cuán apretada está la institucionalidad en los Estados Unidos, cómo la están tratando de hacer crujir, pero a pesar de todo tiene todos estos mecanismos de resorte que le permiten aguantar un nivel de presión increíble. Es realmente impresionante, ¿no? Es impresionante y además no es la primera vez que pasa. O sea, esto que estamos contando aquí no es un wishful thinking que estamos haciendo ahora. Esto ha pasado 2 veces en Estados Unidos. Una pasó en 1876 en 4 estados, Florida y otros 3, y otra pasó en 1960 en las elecciones de Kennedy con Nixon, creo que fue, o con Carter, no recuerdo, creo que fue contra Nixon. Estas cosas son las que me pierden. Pero en 1960 el estado de Hawái mandó dos certificaciones y la que le dio la presidencia fue la certificación demócrata, porque tuvieron que anular una. O sea, es una cosa que está prevista y los padres fundadores, que estamos un poco hartos de oírlos y que ya sí, bueno, qué pesados y tal, y sí, tampoco tan buenos no serían, escribieron la Constitución, sí, bueno, dices, joder, no solo sabían de leyes, sino que conocían la psicología de los americanos y de los Estados Unidos y sabían que no te puedes fiar de ellos. Y el peligro de las tiranías. Y el peligro de las tiranías, es que de hecho se hizo para eso, ¿no? Segunda enmienda y todas estas cosas que tú estás contándonos. A mí me hace un poco de gracia, disculpen, entró mi señora para avisarme de que en Facebook no nos veíamos, por eso le decía, nos han censurado, tal, no sé qué, cosas del directo, digamos, ¿no? La pobre estaba toda ella preocupada. Nada, me acabas de hacer acordar, Miklos, una de las primeras películas que yo vi, y no me acuerdo exactamente ni el título ni nada, sobre la política norteamericana, era precisamente esa elección de la que hablas en el 74, de 1874, donde el había consistido, era la primera vez que votaban los negros, ¿ok? Entonces había muchos analfabetos. ¿Te refieres al Voldemort? Perdón, al Voldemort, sí, efectivamente. No, pero en aquel momento fue un Voldemort, digamos, ¿no? Espero que no lo... Sí, gracias por recordarme el gran F. Pero en aquel momento, ¿qué había pasado? Y que no recuerdo quién había hecho trampa contra quién, digamos, ¿eh?
Pero la cuestión es que, y probablemente sean los signos contrarios por aquello del cambio ideológico por la historia, ¿no? Entonces, uno de los negros líderes le dice a sus amigos, no voten más, nos han cambiado los símbolos. Habían agarrado el elefante y lo habían puesto en las listas de los republicanos y el burrito en la lista de los demócratas, para que ellos, como no sabían leer, estaban votando por el partido contrario. O sea, fíjense. Fíjate, si trasladamos ese ejemplo ahora, lo que se está pretendiendo, lo que están pretendiendo los demócratas es decir, vale, sí, cambiamos los estos, bueno, no fue intencionado, fue tal, nos despistamos, sí, se cambiaron el burro por el elefante, que así fue, pero ya para la siguiente lo resolvemos. Pero esta anterior no. No, claro. En la película el le decía, no voten más, vamos a impugnar esto, y se armó todo el follón que tú decías. Pero bueno, yendo un poquito más, para entender un poco el escenario, porque claro, efectivamente otra vez la pulseada, otra vez, te decía hace rato de los rhinos, esta mañana o ayer, no recuerdo, pero en las últimas horas, el líder de la mayoría republicana en el Senado ha saludado a Biden, ya lo salió a cruzar Trump como diciéndole, o sea, ¿de qué vas? Pero, a ver, efectivamente, yo, digamos, tengo la idea, bueno, también lo saludaron gentes como Bush, gentes como McCain o la esposa de McCain, ¿no? Tal, no sé qué, o sea, todo un sector del republicanismo que más que nada son centroizquierdistas disfrazados de republicanos que en algún momento tuvieron alguna diferencia con los demócratas y votan de este lado, ¿no? Y entonces siguen estando como medrando del partido, pero son los que hundieron en las encuestas a este partido, fueron los que hicieron que tuviera la irrelevancia que tenía durante toda la época de Obama, y que evidentemente no iba a despegar de ninguna manera si no fuera por la intervención de Trump, digamos, ¿no? Entonces, explicarle un poco a la gente, bueno, y te pregunto yo a ti, ¿esto podría influir? Porque claro, efectivamente, Pence solo puede decir, tiro estos votos, vámonos a contingente, o tiene que tener un apoyo, un margen, o sea, ¿cómo juega ahí esa bancada? Tiene que tener un apoyo, o sea, él lo puede hacer y puede tomar esa decisión, pero luego tiene que haber gente detrás que esté dispuesta a hacer determinadas cosas que tienen que hacer para cumplir la legalidad. Senadores y congresistas. Tiene que haber un senador y tiene que haber un congresista, por lo menos, que impugnen ese conteo. Pero el Rhino, ¿por qué se llama Rhino? Porque le llaman Republican in name only. O sea, República solo de nombre, republicanos solo de nombre. También hay dinos, hay demócratas in name only. La política en Estados Unidos es muy líquida, como dicen ahora. Y intentamos trasladar nuestros parámetros mentales de izquierdas y derechas, y en Estados Unidos eso no existe. En Estados Unidos existen liberales y conservadores. Y los liberales pues son gente que lo que nosotros llamaríamos socialismo. Socioliberales. Y los conservadores son conservadores. Menos determinados que están ya por encima del bien y del mal, como por ejemplo George Bush, que siempre ha estado por encima del bien y del mal. Desde que dejó de ser presidente, pues ha hecho un poco lo que ha querido y se ha hecho súper amigo de Obama y de Michelle Obama y tal, y hasta le han dejado incluir, como es un señor de Texas, los de Texas son muy duros pero muy acomplejados y quieren siempre epatar, y entonces a este le han dejado meterse en el círculo, y entonces está feliz y está muy contento y se hace fotos con Obama y hace un poco lo que quiere. Pero el otro rhino por excelencia es Mitt Romney, que le pasó por encima como una pisonadora a Donald Trump, pero vamos, como si nada, y además lo humilló, y además lo humilló otra vez, y además lo volvió a humillar, y luego cogió los restos y los tiró a la papelera, y entonces obviamente Mitt Romney pues no está muy por la labor. Y luego, solo un ejemplo, Ted Cruz, que fue el último, the last man standing en las previas de republicanas, se ha ofrecido a defender la causa de Trump en la Corte Suprema, y es uno de los mejores litigantes que existe en Estados Unidos. Ted Cruz está por la labor. Marco Rubio últimamente ya está diciendo que efectivamente que es así.
que aquí ha habido Voldemort y que hay que estar, a lo que hay que estar. Ayer todo el mundo habla de McConnell. McConnell es el líder de la mayoría, el líder del Senado, y todo el mundo sabía lo que iba a hacer, porque es un rhino, porque es una de las personas que bueno, pues por algún motivo se la tiene jurada a Donald Trump. Y fijaros, una de las cosas, estaba pensando, una de las cosas que demuestra que aquí ha habido algo raro es que en estas elecciones no solo se elegía un presidente y vicepresidente, sino que se elegía la mitad de la Cámara, la mitad de la Cámara del Congreso. Entonces ahí había una opción que era, como las encuestas están tan mal, los republicanos van a perder 15 asientos. Estaban en juego, había un montón, pero los republicanos van a perder 15 asientos. Y bueno, pues esto va a ser una debacle y tal. Bueno, los republicanos no han perdido absolutamente nada. En todos esos estados, en California, en Arizona, en Georgia, no en Georgia no porque se producen ahora, dentro de poco, pero en Pensilvania, todos los congresistas o todos los que se presentaban republicanos han ganado. ¿Y por qué han ganado? Han ganado, pero además bien, en sitios donde no se esperaba que ganaran. ¿Por qué han ganado? Porque el efecto Trump arrastra mucho. Ellos no han hecho nada. Trump se ha dejado muchas plumas ahí y muchos pelos en la gatera de ir y estar con ellos y hacer campaña y demás y no sé qué. Y eso lo sabe todo el Partido Republicano. Lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe que el Partido Republicano hace 4 años no era nada. No había un solo candidato posible. Hace 5 años no había un solo candidato posible y este señor, con sus gestos, con sus palabras, con sus histrionismos, con su teatro, con sus lo que sea, con su gobernanza, ha conseguido hacer un partido que es capaz de no perder 15 asientos en las elecciones cuando todo el mundo decía que los iban a perder. Entonces, lo que se están dando cuenta ahora mismo, muchos, Ted Cruz, Marco Rubio, es que fuera de Trump, en este momento, fuera de la sombra de Trump, están perdidos. Hay una pregunta de una seguidora, Carmen Martínez. Si podríamos aclarar si para pasar a la elección contingente se requiere algún tipo de votación o mayoría de las cámaras o es decisión exclusiva de Pence a petición de los electores de cualquier estado. No, lo que es más por defecto. O sea, no es un tema de una elección, no es un tema de que tengan que votar para pasar a elección contingente. Es que si un candidato no tiene 270 delegados, es automático, se pasa a la elección contingente. Entonces, es al revés. Si no hay votos suficientes para conseguir esos 270, se dispara la 12ª enmienda. Vale, Además, Claro, Marcial, tengo entendido que la Cámara de Representantes es la que elige al presidente y el Senado es el que elige al nuevo vicepresidente. Eso es. Entonces, Pence se vería en una tesitura bastante incómoda, que sería la de que se eligiera a Donald Trump como presidente y a Kamala Harris como vicepresidenta. Sería muy bonito de ver, sería muy divertido de ver eso. Yo quería preguntarte sobre los posibles escenarios a partir de ahora. Es decir, el 18, como has dicho, toca ese informe, digamos, de la Agencia de Seguridad. Si sale a favor o si certifica de alguna manera que ha habido... ¿Qué ocurre? Se va a los jueces, entran de mano a alguien de facto, mano militar y invalida la candidatura de Biden. De no ser así, no habría elección hasta el día 6. ¿Cómo ves tú de cara al día 20, 20 de enero, ahora mismo las posibilidades de cada uno dentro de lo que has comentado? Mira, en el partido de Navy versus Army, cuando salió, que ha contado Beltramo como le vitorearon todo el público y es impresionante ese vídeo, hay una conversación previa en los pasillos, en el pasillo, antes de entrar en el campo, en el que un periodista de la Fox le pregunta si va a acudir Donald Trump al juramento del cargo el 20 de enero de Biden. Y Donald Trump le dice, sé la respuesta, pero no te la puedo decir todavía. Dice, pero entonces es tradición que el presidente acuda a ese juramento. Entonces vas a ir y dice, es que no te lo puedo decir. No es que no te lo puedo decir porque tal. Dice, sé perfectamente cuál es la respuesta a eso, pero no estoy en condiciones de decírtelo todavía. Entonces, ¿eso qué significa? Que si no lo sabe ni él, o sea, él lo sabe, pero si se lo está callando las posibilidades legales y las probabilidades legales que hay,
las desconocemos completamente. Lo que sí que está claro es que está asesorado por los mejores abogados que existen. Ahora mismo ha entrado, ha embarcado en el equipo legal a 2 personas que son fundamentales. No me acuerdo ahora de los nombres. De uno sí, que es Carr, que es un tío con un prestigio increíble a nivel litigante en la Corte Suprema, y tiene a un constitucionalista que es el mejor constitucionalista que hay en Estados Unidos. Y ese no se está oyendo hablar mucho de él, pero es el que le está contando y diciendo y tal. Las posibilidades son infinitas. Lo que sí que está claro es que lo que está diciendo todo el mundo es hasta el día, la única fecha que viene en la Constitución es la del 20 de enero, ni siquiera la del 6 de enero. La única fecha que viene en la Constitución es la del 20 de enero. Y hasta el 20 de enero hay mucho partido. Entonces, yo creo que no nos toca a nosotros y no es nuestro papel evaluar las probabilidades, pero sí que es nuestro papel estar para contarlo, porque nadie más lo va a hacer. ¿Y Y yo creo que qué ocurre el 20 de un enero? poco estas elecciones, como decíamos en Pandemonium 2, y son unas elecciones mundiales, y todo el mundo está con la sensación y con las ganas que esto se defina, y la telenovela se hace un poco larga, pero yo creo que aquí hay que darse cuenta que la gente que apoya a Biden ha intentado desde el minuto 0 que esto se acabe rápidamente, y han fracasado, ¿no? Esta proclamación de la prensa que puso en todos los titulares del mundo, y que no ha tenido ninguna vergüenza para admitir su fracaso. El segundo intento fue con el colegio de electores, al que lo sobrevaluaron, y recién las explicaciones que siguieron a eso nos dan cuenta de que el proceso de electores es un mecanismo interno no definitorio. Y ahora vamos entendiendo un poco más el proceso de proclamación de un presidente en Estados Unidos, pero al mismo tiempo vamos descubriendo cómo todos estos intentos de una prensa totalmente parcializada y totalmente que esconde el Voldemort, a más no poder, viene fracasando una y otra vez. Y solamente quiero pasar de repente a un tema un poco más profundo, porque ya creo que esto no es una pugna de 2 grupos políticos en Estados Unidos. Yo creo que esto es una pugna política en saber si el sistema funciona, o si hay un poder que puede prescindir de enterarse de la verdad, falsear las cosas, imponerse sobre el resto, y entonces la próxima vez sabremos que se impondrá más bien la ley de la selva. Fíjate, a mí me conocen mis amigos por ser optimista y por naturaleza. Entonces, debe ser por eso por lo que soy empresario. Y yo ya directamente la primera sensación que tengo con todo esto es que Trump ya ha ganado, porque ha expuesto muchas costuras, y hoy por hoy el 46% de la población americana, según la encuesta que hizo ayer Rasmussen, cree que ha habido Voldemort en Estados Unidos. El 25% de los votantes demócratas y el 75% de los votantes republicanos. ¿Eso qué significa? Que pase lo que pase, las próximas elecciones van a tener 7 cámaras encima, van a tener a toda la población americana recontando y contando y recontando votos, y no les van a dejar que vuelvan a hacer lo mismo que pueden estar haciendo desde hace 12 o 16 años. Entonces ya solamente desde esa perspectiva yo ya creo que este señor ha ganado y les ha ganado la partida, porque les ha expuesto. En segundo lugar, esto no acaba el 20 de enero con bueno, ya está ganado y winner takes it all. Yo creo que si gana o jura Joe Biden es una persona que es senil y todo el mundo lo está viendo, y realmente va a ser una de las presidencias más cortas de la historia de Estados Unidos. Si no por eso,
por todo el impeachment que se le va a producir al estar viendo la colusión con China que le afecta directamente, y ya está viendo informes sobre eso. Pero además, ¿por qué? Porque ya a los medios no les interesa. Una vez que ha ganado Biden, realmente lo que les interesaba era el ticket, quién iba después, viene Kamala, pues ahora ya nadie va a defender a Biden. Por eso ahora todos los medios están sacando lo de Hunter Biden y todo eso. Ya no tienen ningún problema en sacarlo, lo que les interesaba era que ganara. Y también dentro de ese segundo lugar, que si jurara Biden, si se creen que Donald Trump se va a quedar quieto, pues tienen un problema. Y yo no sé sinceramente dónde es más peligroso ahora mismo Donald Trump para ellos, como presidente o como persona libre que puede hacer lo que quiera con su dinero. Ha levantado $200 millones desde el 3 de noviembre hasta ahora, en dinero, para ayudarles en todas estas historias. Entonces, bueno, pues me río de Jorge Soros, me río de tal, con una persona de estas características enrabietado y con ganas de volver a ganar el 2024. O sea, que tenemos que las victorias y las derrotas son relativas, ¿no? Y luego está lo que tú medio apuntas, Carlos, que yo creo que es un poco... que no te atreves a soltarlo porque a lo mejor somos muy filosóficos, pero esto es escatológico, es la eterna lucha entre el bien y el mal. Y eso nunca va a terminar. Y tenemos la absoluta seguridad y la eterna promesa de que hasta que Dios quiera vamos a seguir peleando entre el bien y el mal, y vete tú a saber por qué, ¿no? Pero es así. Y lo que oía el otro día de un buen amigo que tiene una cabeza muy bien armada, decía, esto es Aquí está montada una tercera guerra mundial. Lo que pasa es que no sabemos los bandos, ni siquiera si estamos combatiendo o no. ¿Y quién combate en qué bando? Pues una de las victorias que hemos conseguido con todo esto es limpiar un poco el panorama, ¿no? Saber dónde está el enemigo, saber dónde está el amigo y saber dónde está el indiferente, ¿no? Y eso también nos ayuda muchísimo porque la pelea es de años. Yo voy a hacer mi cierre, que ya vamos cerrando, tomando esto último que dices y haciendo en Argentina hacemos un chivo, una publicidad. Nosotros en Pandemonium hablamos de Segunda Guerra Fría. Y básicamente, por un lado, sí, acá me indican que sea rápido, así que lo trataré de ser. No, a ver, creo que es una guerra fría, porque tiene más características parecidas a la Guerra Fría que fue entre Rusia y Estados Unidos, que a la Segunda Guerra Mundial con los cañones ahí, no sé qué, tomando bandos. Pero no fría porque no sea caliente cada escaramuza. Esta es una escaramuza importante. Y la segunda cosa es, los bandos para nosotros es, claro, China por un lado y la administración de Trump, porque no todo Estados Unidos, porque ahí ya Miklos nos explica en los libros cómo las Big Techs a veces se coluden con los chinos, en fin, los ejes ya nacionales no son tan pertinentes como otros tipos de ejes, y es lo que queremos hacer. Y la herramienta fundamental o el campo de batalla es el relato. Por eso te invitamos hoy, porque de alguna manera nos han inundado brutalmente con el relato. O sea, esto es la ofensiva contra la línea Maginot de todos los nazis del relato, y tiene a todos los tomados. Entonces nosotros somos como la resistencia francesa que, no, a ver, vamos a poner un poco de bombita por aquí, bombita por allá. ¿Para qué? Para un poco igualar el asunto. Entonces creemos que efectivamente, en términos de relato, y coincidimos contigo, y algo con Pandemonium hemos colaborado, hemos ayudado a develar esto. Ese relato es más increíble, lo que decía Carlos. Ahora hay que admitir que lo que me mueve es un odio visceral a un señor rubio que me cae mal. Y hagan lo que hagan, pero ya es un relato mucho más débil de gané en la mejor democracia del mundo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, gracias por ayudarnos en esa guerra de relato. Sí estamos peleando, porque estas son las armas y este es el campo de batalla. Y vamos, que esto es fundamental lo que estamos haciendo. La batalla no se combate entre grandísimos ejércitos. Hoy por hoy ya la batalla se combate persona a persona. Y cualquiera puede estar combatiendo. Y es tan importante esto que estamos haciendo ahora mismo, que llega a muchos cientos de personas o miles de personas, como lo que puede estar haciendo una de las personas que nos está viendo, de hablar con su padre, con su hermano, con su amigo, solamente cambiando un corazón. Y ya no estoy hablando de Donald Trump, sabemos de lo que estamos hablando. Solamente cambiando un corazón se está combatiendo, y se está combatiendo en esta batalla, y
Oye, aquí no hay enemigo pequeño, ¿eh? Bueno, no tener miedo, Marcial, de lo que nos dijiste al principio, ¿no? De ser ese friki creíble. Porque, o sea, hay que hablar con verdad y al hablar con verdad en este mundo vamos a ser los revolucionarios contracorriente. Ahora, solo para comentar esto que les comentaba antes de entrar en vivo, nosotros podemos hacer análisis y un poco esto es gratis, ¿no? Pero los que hablan en serio, que hablan en dinero, todavía no han definido la cosa, que son las casas de apuestas, todavía no pagan. Y eso siempre le digo a la gente que está un poco en duda, ¿no? Estos sí hablan en serio, y eso Es no casi, pagan todavía. es casi peor. Hay algunas que han pagado ya, que pagaron el lunes por la noche y se están enfrentando a unas demandas de 500 millones de dólares Fíjate tú. por haber nombrado presidente antes de tiempo. Muy, muy gracioso. Sí, sí, donde está el dinero hay que seguir ahí, donde realmente, cuando ya no es un relato, sino al revés. Yo, respecto a lo que dices, Carlos, del friki creíble, yo simplemente diría que en este mundo los frikis son los únicos que al final consiguen cosas. Y el que no me crea, que mire la vida de Churchill, por ejemplo, que es el tío que durante una temporada, durante lo que fuera un mes, fue el que salvó a Occidente. Y era un absoluto loco. O sea, el que pueda, que le eche un vistazo a su biografía y no simplemente se guíe por las frases famosas que dice Churchill, que yo creo que no dijo todas, simplemente que mire, estaba como una cabra. Como una cabra. Y su momento llegó cuando llegó. Y cuando tuvo que llegar fue cuando dio el do de pecho y salvó a Occidente. O sea que bueno, en este mundo si no tienes un punto de friki creíble, teniendo la razón, no vas a hacer historia. Miklos. Perfecto. No, ya para cerrar, amigos, gracias por estar acá nuevamente. A Marcial, un gran saludo también, una excelente exposición. Me hace muy bien a mí, Carlitos Beltramo siempre me critica porque dice que soy muy pesimista. Yo siempre le digo que yo soy un optimista informado, ¿no? Y sigo manteniendo una posición de pesimismo, no porque ese pesimismo me impida combatir, sino por el contrario, ese pesimismo me alimenta para darle con más fuerza. Pero es muy bueno de repente que el yin se complemente con el yang, o como sea el orden, y que vengas tú, Marcial, incluso hasta las chompas, mira, negro, blanco, o sea, y que vengas con este mensaje de este optimismo informado, que es muy bueno, porque lo que veo siempre es un optimismo poco informado, pero en este caso tú nos estás dando muchísimas bases como para tener una perspectiva de seguir dando pelea, y pase lo que pase, vamos a seguir dando pelea, eso nunca ha estado en discusión. Así que muchísimas gracias por, como decimos en Perú, por la desasnada. Muchísimas gracias a ti. Eres un optimista asintomático. Muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo Ya nada. Ya te bautizaron, Optimista. Yo nada, dar las gracias otra vez a todos vosotros, gracias a Marcial. Y como periodista, pues al señalar algo que se ha comenzado Marcial, fijémonos lo que es posible una persona, un grupo de personas como nosotros, simplemente como decíamos, ¿no? Como un friki bien entendido, obcecados en encontrar la verdad, seguirla con el método científico, por así decirlo, testear nuestras hipótesis, no tener una ideología que nos ciegue, y en cambio ver cómo los medios de comunicación del sistema se han convertido, si no lo eran antes, en máquinas absolutas de propaganda. No lo hemos comentado aquí, no ha dado tiempo, pero ver cómo intentan instaurar ese relato desde el principio, ¿no? El hecho de que Biden fuera ganador, en fin, ya sabemos que la realidad prácticamente es lo contrario a lo que nos dicen los grandes medios de comunicación, y creo que eso nos puede ayudar mucho a esa batalla de la que estábamos hablando. Y nada más, gracias a todos los que están aquí. Perdonad nuevamente la censura, pero es lo que ocurre cuando tratamos estas cosas que hoy en día están perseguidas, lo cual también indica que quizá algo de verdad haya en todo lo que decimos, siempre recordando que nunca la verdad la tenemos nosotros por ser absoluta. Así que nada más, gracias de nuevo a todos los presentes. Volveremos pronto, espero contar otra vez con Marcial cuando sepamos algo que más que ocurre, y como bien decía Beltramo al principio y Polo, pues continuamos trabajando desde Pandemonium en daros todas las mejores, o al menos lo que intentamos o entendemos como los mejores aproximamientos a la realidad desde un punto multinacional pluridisciplinar, que creo que es lo que más necesitamos hoy en día. Me habéis preguntado, ¿se va a quedar el directo en nuestros perfiles? Lo editaremos para que esté en YouTube y se agradece el compartirlo.
Nada más, muchísimas gracias y hasta la próxima. Listo.